Muy buenos días a todos los electos locales y funcionarios de la administración local que nos acompañáis esta mañana en esta webinar titulada Programa de incentivos para hogares vulnerables. Y esta mañana os hemos convocado porque la Agencia Andaluza de la Energía le preocupaba que una convocatoria tan importante como esta y que viene a ayudar tanto a los municipios y a las entidades locales se quedara en stand-by. Nos pidieron ayuda para hacer llegar información de esta convocatoria a todas las entidades locales y poneros lo más fácil posible la ejecución de estos fondos y el desarrollo en vuestras entidades locales, y por eso estamos hoy aquí. Este encuentro, como sabéis, pretende dar a conocer a las entidades locales la posibilidad que el programa de incentivos Hogares Vulnerables ofrece para la financiación de actuaciones de rehabilitación energética en viviendas de consumidores vulnerables severos, y cómo se realiza la tramitación de estos incentivos. Se puede llevar a través de las entidades colaboradoras del programa. En esta ocasión, las entidades colaboradoras también serán las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como decía, este programa de incentivos se fija sobre todo en el programa número 4 para hogares vulnerables. Y sin más que contaros, solamente daros la bienvenida por mi parte y darle paso y saludar a nuestra directora de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, que os va a dar también la bienvenida y que me pongo a su disposición para hacer tantas reuniones como sean necesarias para acercar todas las convocatorias que están desarrollando desde la Agencia Andaluza de la Energía con las entidades locales. Muchísimas gracias, Natalia, y lo que necesitéis de la Federación para que venga a ayudar a las entidades locales de Andalucía, estamos a vuestra entera disposición. Así que, hermanos, saludaros, daros las gracias por estar aquí, desearos que esta sesión sea muy provechosa y, Natalia, tuya es la palabra. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, siempre gracias a la FAM. Realmente tenemos mucha relación con vosotros, tenemos incluso proyectos compartidos y realmente te agradezco porque cada vez que necesitamos algo sé que os tenemos ahí para impulsar estas políticas en favor de la ciudadanía. Yo lo que quería es agradecer a esos municipios, a todas esas personas o sea, funcionarios y electos que nos acompañan hoy, que se incorporen hoy a esta sesión, el interés por esta convocatoria que, como bien ha dicho Yolanda, son 10 millones de euros. Ahora os contará con detalle María José Coliné, que es una de mis colaboradoras, la directora de subvenciones de aquí de la casa, de la Agencia Andaluza de la Energía. Y bueno, es para poder ayudar a esos vulnerables severos en temas que son de primera necesidad, porque el hecho de arreglarle una vivienda por el tema de la eficiencia energética significa mejorar el confort de su vida diaria. Y bueno, entre otras de las cuestiones que se pueden hacer con estas subvenciones. Decir que hay dos puntos muy importantes, que reciben el 100% en el tema de eficiencia energética de la subvención, que como saben ustedes, normalmente no se puede, no son subvenciones al 100%, sino que se subvenciona una parte de la obra normalmente, y así es en el resto de programas nuestros. Y además incluye un posible anticipo. Necesitamos a las entidades, a los ayuntamientos, porque pensamos que asuntos sociales de los ayuntamientos, de las entidades locales, son los que más cerca del ciudadano están y más conocen las necesidades de los ciudadanos de cada municipio. Deciros también que algunos municipios se han interesado por el tema, ya han venido, nos hemos reunido con ellos poco a poco, porque esto lleva abierto un par de meses, lleva lo que es la convocatoria de adhesión, porque los ayuntamientos se tienen que adherir al programa para poder gestionar estas ayudas para sus ciudadanos. Y están muy interesados. Creo que ya estamos teniendo bastantes adhesiones y desde aquí os animo, porque estas ayudas son en concurrencia, no competitiva, es decir, son por orden de llegada. Entonces, el que da primero da dos veces. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que sea una jornada muy productiva. Y de nuevo, gracias, Yolanda. Os dejo con María José Coliné. Gracias, Natalia, y gracias a Yolanda por esta oportunidad que nos ofrece la FAM para dar a conocer este programa.
Explicar un poquito la mecánica de la jornada. Bueno, yo voy a hacer una exposición y posteriormente a través del chat pues me vais trasladando consultas que intentaré dar respuesta en estos momentos. Si hubiera algo que se quede pendiente, pues entonces ya podíamos o la trasladaremos la respuesta después del taller. Deciros que, por supuesto, la presentación os la vamos a remitir una vez que finalicemos el taller y bueno, y estará a vuestra disposición. Y sin más, María José, se ha desactivado el micro. Un momentito. Intenta darle tú, si no te lo pongo yo. vale. Ahora, Ahora bien, sí. vale. ¿Se ve la presentación bien, Carmen? Se ve con la diapositiva siguiente, pero se ve en el formato diapositiva siguiente. No sé si puedes ponerlo para la Vale. pantalla completa. Si yo puedo quitar esto de aquí. Ahora está perfecto. Ahora, ¿no? Sí. Vale. Pues un momento que me estoy organizando la pantalla. Ya. Bueno, como ya mi directora ha comentado, pues este programa se encuadra dentro del INEA, de la orden del 24 de abril de 2025, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para diversos usos energéticos. En particular, este programa conlleva esta orden conlleva a su vez un programa dirigido al sector residencial, que aún no está abierto, un programa dirigido al sector empresarial y cadena agroalimentaria, que está en estos momentos ya abierto y se pueden hacer solicitudes destinado a la mejora de la eficiencia energética y la incorporación de energías renovables en sectores empresariales y también en industrias tales como la cadena agroalimentaria. Por otro lado, tendremos un programa de redes y sistemas inteligentes, que tampoco está abierto, y este programa de hogares vulnerables, que es el que nos vamos a comentar hoy, el que vamos a exponer hoy. El programa, bueno, como ya ha sido comentado, lo que pretende es contribuir a atacar directamente a la pobreza energética que existe en los hogares de Andalucía, a aquellas personas que tienen un nivel de vulnerabilidad mayor. Bueno, se ponen 10 millones de euros a disposición de estas personas para que se hagan actuaciones en la mejora de sus hogares. Las actuaciones que se pueden hacer son de dos tipos, digamos cómo está estructurado el programa, ¿no? Primero es la rehabilitación completa, una rehabilitación energética de la vivienda, y después solamente poner autoconsumo fotovoltaico, con o sin almacenamiento, bien en una vivienda, o sea, la fotovoltaica dirigida a satisfacer el consumo de energía solo de la vivienda, o bien con autoconsumo compartido de varios consumidores, ¿vale? Lo primero importante, para acceder al programa hay que tener la condición de consumidor vulnerable severo, tal como se refleja en la normativa de facturación eléctrica, ¿vale? Como vaya a tener toda la presentación, aquí están los enlaces al ministerio y demás para conocer. O sea, hay que tener el bono social y además reunir las condiciones de consumidor vulnerable severo, que en particular pues son tener unas condiciones económicas, socioeconómicas determinadas, ¿no? Vale. En cuanto a las actuaciones que se pueden hacer, o sea, la rehabilitación energética de la vivienda o la incorporación de renovables, de fotovoltaica, tanto solo para una vivienda como en forma de autoconsumo compartido, indicar que
bueno, los incentivos son estos. Simplemente hay unos pequeños límites en el autoconsumo debido a, bueno, a que no podemos llegar en el caso de cuando la instalación fotovoltaica está conectada a una sola vivienda hasta el 100% por condiciones de los requisitos FEDER y lo que sí podemos bueno, acercarnos al máximo de la ayuda. Prácticamente en todos los casos la ayuda es el 100%. Este es el presupuesto que disponemos y bueno, comentarles que tanto la actuación de rehabilitación energética de viviendas como el autoconsumo para la vivienda debe ser tramitado a través de una entidad colaboradora y es fundamentalmente lo que nos compete hoy, aunque bueno, también vamos a comentar el tema del autoconsumo compartido. El autoconsumo compartido tiene que ser a través de comunidades ciudadanas de energía y en este caso los miembros no pueden hacer actividad económica y además el 50% de los miembros tienen que ser consumidores vulnerables severos, ¿vale? Al menos. ¿En qué consiste la actuación de rehabilitación energética de vivienda? Pues lo principal es que tiene que mejorar la calificación energética de la vivienda, ¿vale? Sabéis que la calificación energética de las viviendas y de los edificios son, digamos, unas letras que cuando estamos en la A es la máxima eficiencia y así, pues si la letra en la que estuviéramos es E, pues hay que intentar, pues ser D, C, B, A, ¿no? Con la actuación que se haga. Se pueden hacer actuaciones pues tales como poner unas ventanas de alta eficiencia, aislar la epidermis, ¿no? O sea, aislar lo que es el edificio, hacer una actuación en los techos o bien poner una climatización de alta eficiencia. Y también se podría incorporar energía renovable, cualquier energía renovable. Pues se podría poner una estufa de biomasa para dar la calefacción, o se podría dar una aerotermia para dar climatización, o poner una fotovoltaica para el tema de la electricidad. En todo caso, hay que decir que la inversión que se haga en renovables no puede ser más elevada del 50% de la inversión total, ¿vale? Estamos en una actuación de eficiencia energética, por lo tanto, digamos que tiene que haber, si se emplean renovables, tiene que haber un equilibrio. En el caso del autoconsumo, pues, bueno, ya he dicho, se puede hacer asociado a la vivienda o asociado a una comunidad y es un autoconsumo colectivo. Si se pone almacenamiento, el límite es que por cada kilovatio siempre tiene que hacerse, o sea, no se puede hacer si ya existe una fotovoltaica. Tiene que ser una instalación de fotovoltaica más almacenamiento. Entonces, el almacenamiento como máximo, por cada kilovatio que se instale de fotovoltaica, podrán hacer 5 kilovatios hora de almacenamiento, ¿vale? Eso como máximo. Aquí un pequeño ejemplo, indudablemente esto es un caso didáctico y un caso, digamos, de tipo académico, ¿no? Después la realidad, pues habría que analizar ya cada uno de los proyectos que se quisieran incentivar. Pero vamos a suponer una vivienda en bloque, o sea, un piso que tenga una calificación energética E. Entonces, aquí, en la línea azul, lo que hemos querido representar es el coste de la energía eléctrica para esta familia para satisfacer, en este caso, el 100% de sus condiciones para tener el máximo confort, para tener el máximo uso de iluminación, de climatización, o sea, para tener el máximo, lo máximo que podría demandar para tener un confort y cubrir todas sus necesidades. Y en este caso, pues tendríamos el 25%. Y bueno, pues si esta familia quisiera en este piso, en estas condiciones,
satisfacer toda su demanda tendría que un coste energético, teniendo el bono social de consumidor vulnerable severo, un coste de 164,35. En el caso que esta familia estuviera pagando 41 euros, quiere decir que solamente estaría cubriendo el 25% de sus necesidades, con lo cual muy probablemente está en pobreza energética, ¿no? Ha dejado mucha de su demanda de satisfacerla debido a que, bueno, está pagando pues 4 veces menos que en este caso. Bien, pues si nosotros hiciéramos una actuación, la naranja, consistente en aislarle la cámara, ¿no? Y también renovarle las ventanas y además poner una bomba de calor de alta eficiencia aerotermia, que es renovable además, pues la inversión estimada serían 18.000 euros, el incentivo sería del 100% y se alcanzaría una mejora de la calificación energética. Y además conseguiríamos que de 164 euros para dar el máximo confort pasaríamos a 58. En el caso que estuviéramos dando un confort del 50%, pues antes teníamos que pagar 82 y pagaríamos 29. ¿Vale? Y todo ello con un incentivo del 100%. En ese precio se ha incluido todo lo que es el coste de la inversión y además los certificados energéticos previos y la auditoría posterior que hace falta para tramitar el incentivo. También, por supuesto, como estamos incentivando a personas físicas, el IVA es incentivable, o sea, se ha incorporado el valor del IVA. Y en el caso gris, en donde llegaríamos a tener una calificación energética B, o sea, bastante elevada, en este caso es la misma anterior, pero poniendo una fotovoltaica. Pues en este caso, de 164 pasaríamos a 18, prácticamente un 10% de la factura. O sea, se habría reducido un 90% la factura. Si satisfacemos el 50%, pues estaríamos dando de 82 a 9,37 euros al mes. O sea, creo que el ejemplo, bueno, después la realidad estará donde sea, o sea, estará ahí por medio, ¿no? Pero la mejora, por supuesto, la mejora energética y de calidad de la vivienda y de calidad de vida de estas personas va a ser notable, pero también va a ser notable la reducción de la factura energética. Bueno, esto lo vais a tener y esto es lo mismo, pero cuando sea una vivienda aislada. Cuando sea una vivienda aislada, siempre los costes energéticos son más elevados y hemos hecho un caso 2B, el gris, en donde alcanzaríamos una calificación energética A, ¿vale? La calificación energética A conlleva, claro, una inversión bastante más grande. Pero bueno, también se puede hacer. Hay una cuestión importante en este programa, debido a que nos estamos dirigiendo a personas con unas condiciones de renta y demás, pues bastante bajas, y es cómo se tributan estos incentivos en la renta, ¿no? Bueno, indudablemente sé por la experiencia que tengo de otra charla, que hay muchos de vosotros que de esto saben mucho más porque está en el día a día, ¿no? Y además tiene conocimientos para aplicarlo directamente a este tipo de consumidores. Nosotros aquí lo único que hemos hecho es dar unas pinceladas, ¿vale? Entonces, por supuesto, los incentivos tributan, los incentivos FEDER tienen que tributar dentro de la renta de las personas físicas. La cuantía del tributo depende de las condiciones de la persona y que lo recibe, ¿no? Y bueno, no es posible cuantificar de forma general cuánto va a ser el tributo. Por lo cual nosotros lo que vamos a hacer es algunos ejemplos, pero
con un prisma de una suposición. O sea, nosotros lo que hemos modelizado en los casos que hemos hecho de anteriores, los casos que les he mostrado de cómo impacta el programa en la reducción de la factura energética, pues hemos modelizado la renta de una familia de 4 miembros, o sea, que tiene 2 hijos y que son 2 adultos, que perciben 1,5 veces el ingreso mínimo vital y la renta de inserción social. Y uno de los progenitores pues está en situación de desempleo. Bien, por otro lado, según el conocimiento que tenemos, la persona que percibe el ingreso mínimo vital está obligada a declarar, ¿no? Cuando se superen 12.600 euros. Por lo tanto, la cuestión es cómo impacta el incentivo en esos 12.600 euros, que es la base exenta, ¿no? Por otro lado, lo que sobrepase se va a tributar como renta, ¿no? Como rendimiento del trabajo. Ya he hablado con algunos de vosotros y sé que hay algunos mecanismos para reducir este impacto, ¿no? Bueno, en el caso 1, que era el piso, ¿no? Que era el caso, digamos, más de menos nivel energético, con una inversión de 18.000 euros, pues entonces para las condiciones de esta familia, bueno, decir que no hemos considerado que haya ningún tipo de discapacidad, ¿vale? Porque sería lo más negativo. O sea, nosotros hemos hecho lo que tuviera menos deducciones. Entonces, en este caso, el margen bruto del tributo es de 15.000 y debido a las deducciones, pues no tendría pago de la renta estimada. Así lo hemos hecho para todos los casos. Ya veis como en el 2B, pues tendría que pagar hasta 5.000 euros, 5.300 euros, ya que el incentivo vimos que era de 36.576 euros. Por lo tanto, primera conclusión, también hay que diseñar el programa pensando en que, o sea, diseñar el programa, no diseñar la actuación que se vaya a solicitar pensando también en la repercusión tributaria que pudiera tener. Bien, como decía al principio, las actuaciones de rehabilitación energética y la de fotovoltaica para una sola vivienda se tienen que gestionar a través de las entidades colaboradoras. Nosotros cuando diseñamos el programa pensamos que, bueno, primero que hay que llegar a este tipo de beneficiarios y que hay que ayudarles a poder hacer toda la tramitación del incentivo. Con lo cual pensamos en las entidades colaboradoras que permite la Ley General de Subvenciones. En este caso hay, digamos, 2 tipos de entidades que pueden ser colaboradoras, y es las entidades locales, caso que hoy estamos dirigiendo a vosotros, ¿no? Y también podría ser cualquier entidad que no tenga ánimo de lucro y aquellas que pertenecen al tercer sector de acción social, ¿vale? Como dijo la directora, la resolución ya está, la convocatoria para ser adherido ya está publicada y además el plazo para solicitar la adhesión está abierto. En la plataforma, pues, de la agencia podéis tramitar la adhesión al programa. Bien, bueno, no quiero repetir, ¿no? El programa conlleva hasta un 100% de ayuda, y esta ayuda se anticipa. O sea, nosotros vamos a resolver y pagar. Podemos pagar directamente al beneficiario, o bien, si la entidad colaboradora lo quisiera, pues quien cobraría es la entidad colaboradora, y esta pues ya lo traslada, digamos, al beneficiario.
o bien si tiene un mandato, pues lo pagaría directamente a la empresa que lo ejecute. Pero ya digo, esto es una opción. Los incentivos van a funcionar como cualquier programa de incentivos. Nosotros le pagamos al beneficiario. Solo cuando la entidad colaboradora considere que es conveniente que el dinero primero se dirija a ellos, pues entonces pues vamos a pagarles a ellos. El modelo de gestión es el siguiente. En el centro, por supuesto, los consumidores vulnerables y la entidad colaboradora, ¿no? Existe una relación directa entre beneficiario y entidad colaboradora, entre la entidad, fundamentalmente la entidad colaboradora y la agencia para el tema de la tramitación de la ayuda, y la agencia con el consumidor para el pago. Todo lo que sería después la actuación energética, pues contratar a la empresa y demás, pues ya correría a cargo del beneficiario, con la ayuda o con el asesoramiento de la entidad colaboradora. Bien, para hacer entidad colaboradora, como ya he dicho, hay que solicitarlo y después posteriormente se firmará un convenio. Todavía no hay ningún convenio firmado. Estamos a la espera de que haya, digamos, una masa crítica y que sea muy próximo la apertura del programa para que se puedan ya firmar los convenios de todas las entidades que lo han o que lo habéis, por si hubiera aquí ya alguno de los asistentes solicitados. Bien, esto también un poco que quede claro que los compromisos de la entidad colaboradora son realizar la solicitud, presentar la justificación, tramitar el expediente o hacer un apoyo al beneficiario y pagar el incentivo en caso que se haya elegido, ¿vale? El beneficiario, pues de cara al beneficiario tiene que comprobar la representación, es la representación, tiene que comprobar las condiciones de que en realidad es un consumidor vulnerable severo, le tiene que prestar asesoramiento, como ya he dicho, y también actúa como promoción. Bueno, esto es un poco volver a repetir lo mismo. Como resumen, la misión de la entidad colaboradora es representar al consumidor en todo el procedimiento de tramitar, difundir el programa, asesorar a las personas que lo soliciten, facilitar toda la información que la agencia pueda generar de cara al beneficiario y comprobar los requisitos. Importante, ¿cuáles son estos requisitos? 3. Primero, que el beneficiario tenga el bono social, ¿vale? Y en la factura se comprueba. Indudablemente nosotros, una vez que ya dispongamos de los convenios firmados, pues iremos dando formación a las entidades colaboradoras para ayudarles en todo este proceso. Después vamos a revisar, tendréis que revisar la fecha del certificado energético que tiene que ser como máximo de 3 meses antes de hacer una solicitud. Y también hay que velar para que se disponga de 3 ofertas de diferentes proveedores de todas las contrataciones que se hagan, ¿vale? Bien, aquí hay una serie de información. Vamos a tramitar la solicitud. Entonces, la tramitación de la solicitud es 100% telemática y cuando se tramita la solicitud, pues lo único que hay es que rellenar los formularios y el recibo de la electricidad, que es donde primero vosotros vais a comprobar y también nosotros lo vamos a verificar que la persona es consumidor vulnerable severo. Aquí tenéis una serie de herramientas que os pueden ir permitiendo conocer. Estos han sido vídeos que se han creado a raíz de los programas que ya están abiertos. Primero, cómo se solicita el incentivo, cómo se cumplimenta la solicitud. En el caso de la actuación de rehabilitación energética, necesitamos que se incorpore
previamente el certificado energético. En realidad no hay que tener un certificado energético en papel para incorporarlo a la solicitud. Nosotros lo vamos a comprobar. Pero, bueno, ustedes sí lo habréis visto, para comprobar que la fecha es de 3 meses antes. Si se hiciera una instalación fotovoltaica para la vivienda, en este caso no hay certificado energético, sino lo que hay es la auditoría. La auditoría se rellena conjuntamente con la solicitud y la tiene que rellenar un técnico, una empresa técnica, un proveedor de servicios energéticos. Pues aquí tenéis también información del tema de la auditoría, ¿vale? Después pasamos a la tramitación. Bien, hasta ahora no he dicho que este programa, para calcular, digamos, el incentivo, se hace por costes simplificados. Los costes simplificados significa que nosotros hemos definido, a través de una serie de estudios de empresas, de entidades especialistas, profesionales, del tema de la rehabilitación energética, y también a través de estadísticas de otros programas que nosotros gestionamos, hemos determinado una serie de módulos del coste. Por ejemplo, para los elementos de carpintería, vosotros, a través de toda la definición de las diferentes transmitancias, que digamos que es la eficiencia, pues nos diréis que cuántos metros cuadrados de ventana se van a hacer. El elemento de aislamiento, pues igual, cuántos metros se van a hacer, ¿no? Y así se va a definir el presupuesto, o bien, pues qué potencia de fotovoltaica, ¿vale? Estos son los módulos que vamos a tener. Por lo tanto, eso se mete en la solicitud y ya pues se calcula la inversión. Pero después hay que volverlo a meter en la cuenta justificativa, porque, bueno, ha podido haber un ligero cambio de lo que se solicita a lo que finalmente se ejecuta. Esto sería la declaración de la actuación realizada, ¿no? Después también hay que incorporar lo que es el DNSH y el cumplimiento de la resiliencia al cambio climático. Esto, los que hayáis estado familiarizados con los mecanismos, los programas de mecanismos de recuperación y resiliencia, pues ya también habéis cumplimentado esta documentación. Es simplemente una declaración, ¿vale? La agencia hará unos modelos y hay que adjuntarlo, hay que declararlo en el momento de la tramitación. También habrá que incorporar una auditoría de ejecución bajo un modelo que nosotros saquemos, que tiene que hacer un proveedor de servicios energéticos, y habrá que declarar la ausencia de conflictos de intereses entre las empresas que están interviniendo, entre el proveedor de servicios energéticos, si interviene, ¿no? Y bueno, siempre va a intervenir en la auditoría posterior, y la empresa que ejecuta. No puede haber un conflicto de interés. Bueno, como os he comentado al principio, nosotros vamos a ayudar, os vamos a tutorizar, os vamos a apoyar en todo el proceso. Desde la formación, hoy es solamente una actuación, digamos, de difusión para animaros a que podáis ser entidad adherida y que los incentivos lleguen a este tipo de consumidor, de personas en una situación de vulnerabilidad. Y después os vamos a formar, os vamos a estar apoyando en todo el proceso de la tramitación de los incentivos. Comentaros que tenemos esta dirección de correo electrónica al objeto de que ya está operativa indudablemente, nos podáis trasladar cualquier duda que se os presente de cara a la posible participación como entidad adherida, ¿vale? Como entidad colaboradora, o sea, si tenéis alguna duda en cuanto a la adhesión. Finalmente, y ya para pasar al tema de dar respuesta, pues comentaros
que aquí hay una serie de direcciones donde también hay más información, bien en la página web, bien en la dirección electrónica de correo que os he comentado, y también hay a través del canal normal de resolver dudas que nosotros tenemos abierto, el Resuelve tus dudas, pues también tenemos un canal específico para este programa que en caso que no utilicéis esta dirección, pues podéis utilizar. Indudablemente la dirección electrónica, correo electrónica siempre va a ser más inmediata. Por último, simplemente comentar que esta figura de red de colaboradoras de la agencia, que no tiene nada que ver con las entidades colaboradoras que hoy estamos hablando, es simplemente una red de personas que si queréis participar os podéis incluir al objeto de que cualquier actividad de promoción, de difusión, de formación que nosotros organicemos os pudiera llegar. Vamos, esto no tiene nada que ver en realidad con el programa de hogares vulnerables, simplemente para si queréis tener una información siempre actualizada de las actividades de la agencia. Y bueno, y en principio yo he terminado mi presentación, pero ahora yo creo que viene quizás lo más interesante, ¿no? Porque son las dudas que se hayan podido presentar. Bueno, como estoy sola, van a ser un poco más lentas porque tengo que ir leyendo, ¿vale? Bueno, pues disculpad que voy bajando, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver las preguntas. Vale, empezamos. En las actuaciones incentivadas en el tipo 4.1, ¿se puede hacer en la envolvente del edificio? Sí, se puede hacer. O sea, cualquier actuación que permita mejorar la calificación energética del edificio. Sí, si la vivienda está en régimen de alquiler, también se puede hacer. El beneficiario será la persona que está en régimen de alquiler, ¿vale? Y tendré que cumplir las condiciones. Ya lo he dicho, la subvención va a la persona. Vale, eso ya lo he comentado. Esto también lo he comentado. Vale, bueno, no hay más, la verdad que hay pocas preguntas. Bueno, ¿cuándo van a comunicar que se aprueben como tales? Pues ya lo he dicho, o sea, va a ser muy eminente muy pronto y nada más que acabemos estas jornadas que estamos haciendo de promoción y ya exista ya pronto la apertura del programa, pues entonces también vamos a empezar a firmar los convenios con aquellas entidades que lo hayáis solicitado. No le queda claro quién es un consumidor vulnerable severo. Vale, el consumidor vulnerable severo es una persona que tiene el bono social, o sea, que tiene el bono social eléctrico, que cumple esos requisitos. Y además cumple las condiciones del bono social eléctrico en condiciones de más vulnerabilidad, de consumidor vulnerable severo. O sea, son personas que tienen unas condiciones de renta de IPREM baja, ¿no? Y están definidas en la página del ministerio que yo incorporaba en mi presentación. Entonces, hay una serie de casos, bien cuando la persona a su cargo tiene alguna persona ascendente, ¿no? También depende de si hubiera algún tipo de discapacidad. Entonces, hay varias condiciones que pueden hacer que una persona sea consumidor vulnerable severo. El disponer de este bono, pues, le conlleva que cuando tienes el bono social que existe para un gran número de personas, por ejemplo, aquella familia simplemente por el hecho
de ser familia numerosa tienen el bono social eléctrico, pues tienen un descuento. Pero los consumidores vulnerables severos tienen un descuento superior. Por ejemplo, el año pasado era del 57%. Creo que este año es del 53%. Entonces, digamos que lo primero es que la persona tiene que tener este bono social. O sea, si ustedes en vuestros ayuntamientos detectáis que hay personas que pudieran tener el bono, es que ya eso es un ahorro. O sea, simplemente una persona que tiene que pagar 100 tiene que pagar 50. Por lo tanto, lo primero es que, que soliciten el bono social tal como se dice en la página web del Ministerio. Vale, sigo. No es necesario, no se necesitaría algún tipo de autorización por parte del propietario en caso de alquiler. Bueno, eso ya es un tema privado. O sea, a nosotros nos va a solicitar un beneficiario y el beneficiario es el consumidor vulnerable severo. Ya lo que esté acordado en el contrato de alquiler es un tema privado. ¿Se permiten cambios de obra entre solicitado y ejecutado? Bueno, siempre que se cumplan las condiciones. O sea, si ustedes, por ejemplo, en la solicitud dicen que vaya a cambiar 4 ventanas, vaya a hacer 30 metros cuadrados de aislamiento y vaya a poner una instalación fotovoltaica, y eso es, y pedir la 4.1, ¿no? La actuación tipo 4.1, y eso da lugar, por ejemplo, a un cambio de letra, una mejora de la calificación energética, con lo cual es el requisito básico, y además la instalación fotovoltaica vale menos del 50% de la instalación, eso sería lo que solicitáis. Pero si ahora, cuando vengáis a justificar, resulta que solamente ha hecho las ventanas y ahora con eso no cambia la calificación energética, pues que no cumple ya las condiciones del programa. O sea, lo importante es, se permiten ciertos cambios. Imagínate, en vez de 4 ventanas he hecho 3, ¿vale? O en vez de 4, que pensaba hacer 4, pero mira, he visto 5, ¿vale? Porque había una que cuando... Y había... Bueno, pues indudablemente nunca... Y hago 5 ventanas y en vez de hacer 20 metros cuadrados de aislamiento hago 18 y el incentivo no cambia. O sea, porque si nosotros resolvemos un incentivo de 1.000, en el caso, por ejemplo, que hablábamos antes, 18.000, después no vamos a poder pagar 20.000. Podremos pagar, o sea, podremos, una vez que se justifique y vemos que el pago tendría que haber sido, por ejemplo, 17.000, tendremos que hacer el reintegro de 1.000. Pero, ojo, lo que no podemos es pagar más de lo que se ha resuelto, ¿vale? Eso es normativa de subvenciones. O sea, puede haber cambios, pero hay que cumplir las condiciones del programa y ajustarse al máximo al presupuesto. Si el beneficiario no destina el dinero al objetivo de la entidad colaboradora, ¿tiene alguna responsabilidad o tiene la entidad colaboradora que llevar seguimiento de... bueno, verá, la entidad colaboradora, bueno, debe hacer un cierto seguimiento, pero indudablemente quien es responsable en este caso del reintegro, salvo que nosotros pudiéramos comprobar que ha habido un mal empleo de la figura de entidad colaboradora, pero a quien le haríamos el reintegro es al beneficiario, que es el que cobró y no ha usado el dinero para ello, ¿no? No, no tienen que estar al corriente del pago con las administraciones, o sea, Seguridad Social, Hacienda, además, ni el beneficiario ni la entidad colaboradora. ¿El beneficiario se tiene que dirigir a su ayuntamiento o puede dirigirse? Bueno, cuando una entidad colaboradora es entidad colaboradora y cualquier beneficiario
cualquier consumidor vulnerable severo se podría acercar a ella, ¿no? Entonces, si en su ayuntamiento hay entidad colaboradora, el ayuntamiento es entidad colaboradora o hay una entidad del tercer sector en su pueblo, pues lo lógico es que vaya, pero no sé, por decirlo rápido, un municipio de Almería podría representar a un consumidor de Huelva. En teoría, sí. Las viviendas antiguas que no tienen certificado energético, bueno, tendrán que obtener el certificado energético, ¿vale? Tienen que ser de menos de 3 meses. Sería interesante que la agencia remitiera a los participantes todas las dudas planteadas. Vale. ¿De qué forma se puede solicitar el certificado de calificación energética? La calificación energética la realiza un técnico acreditado para ello, que reúne una serie de condiciones y esta persona, pues el propio técnico lo que hace es después registrarlo en el registro de la Secretaría General de Energía de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ¿vale? Entonces, pues lo que hay que dirigirse a cualquier técnico que pueda emitir un certificado energético. Yo no quiero dejarme nadie fuera, pero la mayoría de los ingenieros, la mayoría, otro tipo de técnicos, indudablemente arquitectos, ingeniero de la edificación, aparejadores, todas estas personas indudablemente reúnen las condiciones para emitir certificados energéticos. No, por eso hemos puesto la entidad colaboradora, o sea, la solicitud, toda la tramitación la hace la entidad colaboradora, que es la que tiene que tener la firma electrónica, ¿vale? Para poder tramitar, para hacer la solicitud, para atender a los oficios de subsanación que se pudieran producir y para finalmente presentar la justificación. Se pueden solicitar obras iniciadas antes de la solicitud, se pueden solicitar obras iniciadas que no haya obras iniciadas tras el 1 de mayo de 2025 y que no estén finalizadas, ¿vale? Bueno, lo que hemos puesto en la orden es que siempre exista el certificado energético. ¿Qué plazo de solicitud? Bueno, la solicitud... El plazo de adhesión para ser entidad colaboradora ya está abierto y una vez que se abra el programa, pues serán todas las solicitudes que vayan llegando y tengan fondos, ya hemos dicho que tenemos 10 millones de euros, pues serán atendidas. Las que no pudieran acceder a estos fondos se quedarían en una lista de reserva por si hubiera más fondos o bien que si alguna de los otros expedientes que han tenido fondos cayera. El límite de presupuesto no existe. O sea, la obra podría ser de cualquier de presupuesto, tanto por arriba como por abajo. Otras líneas de incentivo sí tienen un límite inferior, pero en este caso no hay ni inferior ni superior. Los gastos del certificado y de las auditorías y demás son subvencionables. Se tardará en resolver, está puesto en la orden 3 meses. Bueno, hasta 3 meses. Bueno, entiendo lo del tema del alquiler. El tema del alquiler es que el contrato de alquiler es un tema privado, o sea, ahí nosotros no podemos entrar, ¿no?
lo único que decirles es que, por supuesto, como todas las ayudas, hay que mantenerlas durante un tiempo. Entonces, las condiciones de la ayuda hay que mantenerlas durante 5 años. Entonces, si una vivienda fuera de alquiler y esa persona, que es un consumidor vulnerable severo, a los 3 años se va, lo primero que tiene que hacer es comunicarlo a la agencia porque, claro, la ventana se va a quedar puesta, indudablemente. Entonces, los requisitos tienen que mantenerse, ¿vale? Vale. ¿Cuántos meses estará abierto el plazo de solicitud? En teoría va a estar abierto hasta el 30 de septiembre de 2027, ¿vale? Yo espero que se agoten los fondos antes, porque eso significa que ha habido interés y que vamos a mejorar muchas viviendas. Pero bueno, en teoría hasta entonces. Bueno, ya he dicho que el coste del certificado también está incentivable. Lo único comentar que el coste, que es verdad que el certificado previo es posible que tengan que pagarlo antes que hagan la solicitud. Una vivienda estamos hablando de menos de 100 euros. Es verdad que es un coste, indudablemente, pero eso no lo hemos podido resolver dentro de las ayudas. Por eso nosotros, una vez que resolvemos, estamos anticipando el 100% de la ayuda para que el impacto sea mínimo para las familias, pero ese gasto previo es imposible recogerlo de otra forma. Sí. No sé si a lo mejor a través de las diputaciones, de los propios ayuntamientos, nosotros dentro de los fondos FEDER no lo hemos podido anticipar. Vale, bueno, si ustedes tienen que reparar un tejado para poner fotovoltaica, y eso, tener en cuenta que si solamente vaya a poner la fotovoltaica, estamos en el coste simplificado. El coste simplificado conlleva que nosotros vamos a deciros cuánto vale el kilovatio de fotovoltaica, similar, por si estáis familiarizados, a lo que se hace en el programa de autoconsumo. Entonces, si con ese dinero se puede reparar que depende, ¿no?, de la intervención que haya que hacerle al tejado. En el caso que fuera una intervención de rehabilitación energética y se cambian las ventanas, se mejora el aislamiento y también se cambia la cubierta, que está contribuyendo a la mejora de la calificación energética, y además después se pone la fotovoltaica, pues en ese caso sí sería incentivado. ¿Cómo difundir desde el ayuntamiento para llegar al máximo? Hombre, pues no lo sé, pero entiendo que con todos los canales que tengáis Yo vivo en un pueblo y en mi pueblo pues funciona mucho todavía el YouTube y esas cosas, ¿no? Ahí creo que se podría... bueno, el YouTube no, el Facebook, perdón. Se podría, igual que se dice, se han perdido no sé cuántos perros, mi gato, no sé qué, pues también por los canales propios del ayuntamiento se podría dar difusión a la conveniencia que las personas que pudieran estar favoreciéndose del bono social de cualquier tipo, pues accedieran, ¿no? Por los canales que pueda tener el ayuntamiento. ¿Hasta qué fecha os podéis adherir? Bueno, está abierto, no, pues en teoría hasta el 29, hasta el 30 de septiembre de 2027, pero bueno, eso ahora mismo no hay fecha de cerrar. Plazo de ejecución de las obras estará limitado en función del presupuesto.
todavía no está terminado, pero bueno, desde aquellas obras más pequeñas, que serán 6 meses, hasta obras más grandes que puedan llegar hasta el año. El certificado energético, la antigüedad máxima que vamos a permitir es 3 meses antes de hacer la solicitud. Si la entidad colaboradora tiene que llevar a cabo a la obra, tiene que hacer un seguimiento de las actuaciones, ¿vale? Ese es el compromiso que hace. Y bueno, parece que ya no hay más preguntas. Recordarle la dirección electrónica esta para que sigáis trasladándonos las dudas, que yo estoy segura que una vez que concluyamos hoy, pues cuando se empiezan de verdad a generar dudas. Indudablemente, si necesitáis también si necesitáis que tengamos alguna reunión bilateral, bien a través de FAM o bien directamente no la solicitáis en esa dirección electrónica, pues la mantendríamos, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta interesante que tengo que quizás. Los gastos generados por la entidad colaboradora no los asume el programa, ¿vale? En la Ley General de Subvenciones, las entidades colaboradoras no tienen retribución. Entonces, bueno, sabemos que es un hándicap, pero bueno, por eso también hemos establecido este tipo de entidades que pudieran ser entidades colaboradoras por la cercanía con este tipo de consumidor y también por el interés público que pudiéramos tener todos, ¿no? Pero ya digo, no hay retribución y no está dentro de los costes del programa. Y sin más, pues le reitero, por supuesto, las gracias a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias por la oportunidad que hoy hemos tenido de comentar este programa que directamente está relacionado, digamos, con la vida de las personas y esperemos que, primero, que haya muchas entidades adheridas y seguro, colaboradoras, y segundo, que estas entidades colaboradoras después puedan presentar muchas solicitudes para atender a su población, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿incompatible con el plan Ecovivienda? Incompatible con todos los planes, ¿vale? O sea, y me voy a centrar. Vamos a ver, si hay una actuación que ha solicitado una fotovoltaica Ecovivienda, no se puede incentivar otra vez. Y más cuando les vamos a dar 97% de incentivo, ¿vale? O si se ha presentado una actuación en Ecovivienda de rehabilitación energética y ya le han dado una cantidad muy elevada, primero que esas son solicitudes de antes de, creo, la mayoría, ¿no? Quizás estuvo más tiempo abierto, pero la mayoría de las actuaciones son anteriores al 1 de mayo de 2025. Si se tiene una ayuda de nuestros programas de PRE 5000 o de PRE o de autoconsumo del programa de Real Decreto 477, pues verá, la duplicidad de incentivos nunca se puede incentivar por más del 100% del coste, ¿vale? Eso hay que tener en cuenta. Lo que sí sería compatible, este programa es compatible con los certificados energéticos, con los certificados de ahorro de la energía. Sé que no va a ser muy demandado, pero bueno, que lo sepáis que los CAE son compatibles con FEDER. Me refiero a actuaciones diferentes, indudablemente. Si ustedes habéis pedido en Ecovivienda un tipo de actuación y ahora lo que nos pedía a nosotros cumple con los requisitos de este programa, sí, en ese caso sí, perdona.
O sea, un beneficiario puede tener tantas ayudas como considere en diferentes programas. No lo había entendido bien. Pues nada, me despido de todos vosotros y quedo a vuestra disposición, así como el equipo de la Agencia Andaluza de la Energía. Buenos días y muchas gracias.